Hola, hola, mm, buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que se conecten un poquito más. Soy Lupita Meraz. Qué gusto estar en esta página, en Mujer desde el Corazón de Dios. Hola, hola. Nos esperamos un poquito a que se conecten más personas y empezamos con el tema de hoy. Qué bendición poder estar aquí con todas ustedes. Estoy emocionada de empezar este año de esta manera. Para mí estar aquí es un honor. Conozco a Vicky. Vicky es un amor. Es un amor, es una amiga muy, muy querida, muy amada. Me invitó y estoy emocionada. Me encanta esta página. Por favor, compártanla, denle like y también compártanla a sus amigas, a sus vecinas, ahorita sobre todo en este tiempo que estamos viviendo donde no tenemos a lo mejor iglesias donde podamos ir a visitar, donde no tenemos a lo mejor esos grupos de hogar donde estábamos acostumbradas a ir, a tomarnos el cafecito. No, que no perdamos esto, ¿no? Que realmente yo ahorita me preparé y miren, estoy tomando mi cafecito. Así es que si tú puedes hacerte tu cafecito, ve, hazte tu cafecito y aparta este tiempo para ti. Así es que, y si en tu casa vives, no sé, con tus hijas o vives con tus hermanas, aparta ese tiempo. En esta página tiene muchísimo alimento espiritual, muchísimo alimento rico para nosotras, en el que podemos edificarnos, en el que podemos realmente seguir creciendo espiritualmente. Se tocan temas padrísimos, estoy muy, muy contenta. Así es que no te lo pierdas. Todos los días en esta página, todos los días hay alimento. Así es que no te quedes sin tu alimento espiritual, sigue creciendo y invita. No te quedes nada más con todo para ti, ¿verdad? Tenemos que compartir. Bueno, mi nombre es Lupita Meraz. Nosotros, yo y mi esposo vivimos en Temecula, California, un lugar precioso. Bueno, a mí me encanta, está muy bonito y servimos, somos líderes de matrimonio, somos consejeros matrimoniales, gracias a Dios, acá en la iglesia de Grupo Unidad Cristiana Temecula. Los invito, ahorita están los servicios están afuera, pero pues hay que declarar que muy pronto van a estar ya adentro y vamos a poder ser parte otra vez de lo que teníamos. Así es que se vienen, ¿ok? Buen día, Diana Eladio Rivera, buen día, gracias a todas por estar aquí, de verdad que se siente bonito que a una la reciban de esa manera, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar con una oración. A mí me tocó el tema de qué lado estás. Yo le pedí a Dios que me diera palabra para nosotras, palabra para meditar. Y vamos a pedirle primero a Dios que abra nuestro corazón y que sea Él el que hable a nuestra vida de la manera que Él desea hablarnos, ¿sí? Me acompañan a orar, entonces vamos a cerrar nuestros ojos y a decirle: Señor, Padre, en esta hora, Señor, yo te entrego, Padre, mi vida. Te doy gracias por la bendición que es poder compartir tu palabra, que es poder, Señor, tomar un tiempo para meditar en ella, en lo que tú tienes que decirnos. Señor, ayúdanos. Abre nuestro corazón, Señor. Abre nuestros ojos. Ayúdanos a mirar las cosas como tú las miras, Señor. Danos sabiduría, Padre. Ayúdanos a escoger siempre de qué lado estar, mi Señor. A poder comprender, Señor, que tu voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Y que no hay nada más hermoso, Señor, que aceptar tu voluntad y tratar todos los días de vivir bajo tu autoridad, bajo tu soberanía, Señor, a través de tus consejos, Padre. Ahí no hay margen de error, Señor. Cuando tú nos guías, Señor, entonces aprendemos el propósito de nuestra vida, Señor. Usa mis labios, Padre, y que sea tu palabra, Señor, la que caiga en mi corazón y en el corazón de cada mujer, Padre, que está en este momento, Señor, mirando esta transmisión, Padre. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, déjenme continuar. Y bueno, yo creo que esta es una pregunta. El tema se llama ¿de qué lado estás? Y con esta pregunta yo deseo que meditemos y nos examinemos, que hoy podamos realmente reconocer de qué lado estamos viviendo o de qué lado estamos. A veces
creemos, ¿no? Creemos que estamos haciendo las cosas bien, a veces creemos que como mamá o como esposa o como amiga estamos haciendo las cosas correctamente, pero yo creo que es muy importante meditar en la palabra de Dios y que sea Él el que nos diga de qué manera estamos viviendo, de qué lado estamos viviendo. Y bueno, con esta pregunta, ¿de qué lado estás? Espero que el Señor nos hable, nos muestre de qué lado estamos viviendo y que si estamos del lado correcto, le sigamos echando ganas y que si estamos haciendo cosas del lado incorrecto, pues rectifiquemos, porque tenemos un Dios de oportunidades, un Dios que siempre está hablando a nuestra vida y que su deseo es guiarnos para ser bendecidas. Entonces, miren, dice, hoy en día es muy triste mirar cómo cada vez más y más hay hogares más destruidos, ¿verdad? Vemos hogares divididos, hogares derribados, hogares donde no hay paz, hogares donde no hay una buena relación entre esposos, tampoco hay una buena relación entre padres e hijos. Pero existe, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿Y por qué cada vez es más y más, verdad, constante ver cada vez más hogares destruidos? Bueno, la palabra de Dios nos habla de dos tipos de mujeres y aquí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención. Yo sé que muchas de ustedes ya saben cuáles son esos dos tipos de mujer, ¿no? Y es la mujer sabia y la mujer necia. Y son esos dos lados los que nosotros vamos a hablar hoy. Y entonces, con la ayuda de Dios, vamos a poder definir de qué lado estamos viviendo y tal vez si no tenemos la respuesta de por qué nuestro hogar está como está, o por qué no tengo una buena relación con mis hijos, o por qué no puedo tener una buena relación con mi esposo. Bueno, tal vez hoy a lo mejor el Señor nos va a contestar y al poder nosotros saber la verdad, vamos a poder empezar a hacer las cosas como Dios quiere. Dice, Dios nos creó y nos hizo mujeres con la capacidad de ejercer con sabiduría todos los roles de nuestra vida. Nos escogió para ser esposas, madres, abuelas, amigas y personas profesionalmente exitosas. La palabra de Dios nos dice que el deseo de Dios es que seamos prosperadas en todo, así como prospera nuestra alma. Entonces, si el deseo de Dios es que seamos prosperadas en todas, pero también dice, así como prospera tu alma, entonces, ¿cómo está prosperando nuestra alma? ¿Qué hay en el alma? ¿Qué hay en mi alma? Son cosas en las que nosotros muchas tenemos que meditar. No podemos andar por la vida o en nuestro hogar viviendo como si somos dueñas de la razón, como que si todo lo que hacemos es correcto, como que si todo lo que yo decido y hago para mi vida, para mi casa, para mi esposo, para mis hijos, es que eso es lo correcto. No podemos creer que siempre tenemos la razón, que nunca nos equivocamos. Tenemos que aprender a ir con Dios con un corazón humilde y pedirle que Él nos muestre de qué lado estamos viviendo, si estamos siendo necias, si estamos siendo sabias y desear que sea Dios el que transforme nuestra vida con su palabra, el que nos enseñe a vivir sabiamente. Solamente Él puede hacerlo. Solamente Él puede cambiar nuestro corazón, nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Solamente su Espíritu Santo, pero tenemos que aprender a conocerlo, tenemos que ir a sus pies, tenemos que tener un corazón humilde, porque no es bonito cuando tú te das cuenta que has vivido de una manera incorrecta y que tal vez estás arrastrando a tus hijos y a tu esposo en una vida infeliz, porque has vivido de una manera que no es sabia. No es bonito, te duele cuando yo fui confrontada con la palabra del Señor, cuando el Señor me hizo ver por fin que no estaba viviendo de una manera correcta, que la manera que yo estaba llevando mi vida como esposa, como madre, no era la correcta. Me dolió porque pues tú no quieres eso, no quieres lastimar a los tuyos, no quieres lastimar a la gente que tú amas y mucho menos quieres destruir tu casa, ¿verdad? Pero a veces desafortunadamente somos nosotras mismas la que la destruimos, ¿verdad? Y hoy vamos a ver, miren, dice, si Dios nos hizo con esa capacidad, ¿verdad? De ser mamá, Dios me dio los hijos que yo tengo, Dios me dio al esposo que yo tengo, Dios ha planeado, dice su palabra, que todos mis días fueron diseñados desde antes que yo naciera. Entonces,
Pues si Dios me puso aquí es porque Él sabe que yo podía con esto. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces no soy feliz? Fíjate, ¿por qué entonces, si Dios escogió a mi esposo para mí, por qué me va tan mal en mi matrimonio? ¿Por qué no puedo por qué no puedo ser feliz con él? Dice, ¿por qué entonces, si Dios me dio los hijos que tengo y me capacitó o me escogió para ser su mamá, ¿por qué tengo tan mala relación con ellos? ¿Por qué siento que fallo como mamá? Entonces, ¿por qué vivo en depresión? ¿Por qué mi hogar está destruyéndose? ¿Por qué sigo y sigo yendo a la iglesia y mi hogar sigue igual? ¿Por qué sigo sin ganas de vivir? ¿Por qué sigo siendo como soy? ¿Por qué no hay cambios en mi vida? ¿Por qué mi hogar, por qué mi esposo no se ha decidido a acompañarme a mí a la iglesia? ¿O porque nunca quiere estar conmigo? ¿Por qué mis hijos nunca quieren estar conmigo? No quieren mi consejo, no quieren mi enseñanza. Y es ahí donde nosotros tenemos que meditar. Si Dios nos capacitó, si Dios nos creó para eso, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué las cosas no están funcionando? Es porque estamos haciendo algo incorrecto. Y tal vez es porque hemos escogido el lado incorrecto, ¿verdad? Dice, y vamos a empezar con esta respuesta a todas estas preguntas. Está en Proverbios 14:1 y dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus propias manos. Pues ahí está, ¿verdad? Proverbios 14:1. Me encanta porque la palabra de Dios es clara. Es clara, es clara. No hay que rebuscarle, no hay que sacar el texto fuera de contexto. No, Dios es claro. Y mira, dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la que es necia con sus propias manos la destruye. Y qué impacto, esto tiene que impactar tu vida y la mía. Cuando yo leí esto por primera vez, de verdad que a mí sí me impactó y dije, ¿de cuál soy yo? ¿De qué lado he estado viviendo? Si mi hogar está como está, si estoy a punto de divorciarme, ¿de qué lado he estado viviendo? ¿De qué lado? ¿Por qué mi casa no está edificada? ¿Por qué mis hijos no se sienten felices en mi casa? ¿O por qué mi esposo no quiere estar en mi casa? ¿Por qué, verdad? Entonces, mira, realmente es duro aceptar cuando Dios empieza a corregir nuestra vida, pero cuando tú corriges a un hijo porque hace algo que está mal, ¿para qué lo corriges? Para bendecir su vida, para enseñarle que lo que hizo no está correcto, para enseñarle que no se debe volver a hacer. Entonces, es igual. Dios nos ama aún más de lo que tú y yo amamos a nuestros hijos. Entonces, cuando Él corrige nuestra vida, cuando Él llama nuestra atención, cuando Él nos dice, Lupita, estás haciendo las cosas mal, no estás viviendo sabiamente, no estás pidiendo mi ayuda, no estás viniendo a mí, es porque Él desea corregir nuestra vida, es porque Él desea corregir nuestra manera de vivir. Crecemos muchos de nosotros y empezamos a vivir como vive mi mamá, como vive mi abuelita, como me dice la amiga, y entonces empezamos a cometer los mismos errores, ¿verdad? Y entonces nuestro hogar, ¿qué empieza a hacer? Pues también a destruirse. Pero cuando Dios viene y nos dice en su palabra cómo empezar a vivir, y tú empiezas a echarle todas las ganas y tú empiezas a decirle, Señor, ayúdame a cambiar, Señor, ayúdame a ser una mujer sabia. Tal vez he vivido hasta este momento de una manera que yo pensé que era la manera correcta. Tal vez en este momento he vivido de una manera como me aconsejó mi mamá o como me aconsejaron mis padres. Y claro, uno siempre va a querer como mamá aconsejarle a nuestros hijos lo mejor, pero nosotros nos equivocamos. Claro, nosotros nos equivocamos, pero ¿sabes quién no se equivoca? Dios. Él nunca se equivoca. Él es perfecto. Y entonces, como Él es perfecto, Él te va a enseñar lo que es correcto. Él te va a enseñar, Él te va a guiar. Y lo que es mejor aún, Él no te va a dejar sola. Él no te va a dejar sola. Él va a estar contigo en cada etapa de tu vida. Él va a estar contigo en cada situación, sea difícil, sea fácil. Aquí la pregunta es, ¿tú de qué lado estás viviendo?
¿Tú de qué lado estás tratando de hacer las cosas? ¿A tu manera o a la manera de Dios? Y es ahí cuando nosotros tenemos que meditar. Dice, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Esa es en la primera parte de este versículo. Dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ya vimos que hay dos lados, ¿no? El lado de la mujer sabia y el lado de la mujer necia. Yo quiero que meditemos realmente de qué lado estamos nosotros viviendo. Tal vez a lo mejor si estás teniendo problemas como mamá, o tal vez a lo mejor si estás teniendo problemas, no sé, como esposa, ¿verdad? O contigo misma. Hoy medita, Señor, ¿de qué lado he estado viviendo? Tu palabra me habla de dos tipos de mujer. Tu palabra me habla de la mujer sabia y de la mujer necia. Y tienen ¿cómo se dice? La mujer sabia edifica, la mujer sabia construye, pero la mujer necia derriba y destruye, ¿ok? Esos, de acuerdo a la palabra de Dios, esos dos tipos de mujeres hay. Entonces tú y yo estamos viviendo en uno. Y no podemos ser el tipo de mujer que dice, pues es que soy un poquito sabia y un poquito necia. Porque pues no hay medios. La palabra de Dios no nos dice, y hay otras que son poquito de esto y poquito del otro. No, la verdad es que o somos sabias o somos necias. Entonces dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, dice, y yo quiero hablarles hoy de temor, porque me puedes decir, bueno, pero ¿por qué? Y mucha gente se hace esta pregunta, pero ¿por qué le voy a tener miedo a Dios? Y yo quiero decirte esto, temer al Señor no es lo mismo que tenerle miedo, nada que ver, sino todo lo contrario, es tener una profunda reverencia por Él, es sentir asombro de Él, porque Él es asombroso. Es entender que Él es el Dios del universo y que nosotros no lo somos y ni tenemos toda la verdad. Dice, es respetarlo, es admirarlo y es vivir bajo su autoridad. Eso es tener temor al Señor. Dice, pero ¿cómo puedo sentir todo esto por alguien a quien no conozco? Esa es la pregunta, ¿verdad? Esta enseñanza está llena de preguntas porque quiero que meditemos, quiero que nos las hagamos, quiero que realmente este tiempo sea para ti y para mí, un tiempo donde le demos chance al Espíritu Santo de hablar a nuestro corazón, de hablar a nuestra vida, que nos diga cómo estamos viviendo, de qué lado estamos llevando nuestro hogar, llevando nuestra maternidad, llevando nuestra vida matrimonial, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea Dios el que corrija nuestra manera de vivir y entonces podamos ser más y más y más bendecidas. Y dice que el principio de la sabiduría, para que yo sea esa mujer sabia, lo primero que tengo que hacer es temer a Dios. Pero ¿cómo voy a temerle a Dios de esta manera si yo no le conozco? ¿Cómo sentir admiración por una persona a la que yo no le conozco? ¿Cómo respetar a una persona a la que yo no conozco? Eso es imposible. ¿Cómo tenerle amor? ¿Cómo conocer la voz de una persona con la que no hablas? Si ahorita te habla tu mamá, una persona con la que yo creo que muchos de nosotros hablamos, o bueno, un hijo. Si ahorita nos habla un hijo y tú contestas, tú no vas a decir, ¿quién habla? Al menos que el hijo te esté jugando una broma, ¿verdad? Tú inmediatamente sabes que quien está al otro lado del teléfono es tu hijo, porque lo conoces, porque hablas con él mucho, porque es tu hijo. Entonces, cuando tú empiezas a conocer a Dios, tú también vas a aprender a distinguir su voz. Su voz no la vas a confundir, vas a saber que es Él. ¿Por qué? Porque empiezas a tener una relación íntima con Él. Empiezas a conocerle más y más y más. Entonces va a llegar el momento en que su voz ya no va a ser confundible, sino todo lo contrario, va a ser inconfundible. Vas a poder decir, este es Dios el que me está hablando. Pero cuando no tienes una relación con Él, entonces sí, no vas a saber cuándo Él te está hablando. No vas a saber cuándo Él te está diciendo, hey Lupita, estás haciendo las cosas mal. No es por ahí. Entonces necesitamos empezar a tener una relación con Dios. Es fundamental, muchachas, es fundamental para que a ti y a mí nos vaya bien,
conocer a Dios, porque después de que empecemos a conocerlos, a conocer a Dios, a conocer su poder, a conocer su amor por nosotras, a pesar de cómo somos y que siempre está con nosotras, vamos a empezar a enamorarnos de Dios y entonces vamos a empezar a admirarlo. Porque ¿qué pasa cuando tú estás enamorada? Tú admiras. Tú admiras todo de esa persona, ¿verdad? Tú la amas. Tu deseo es hablar con esa persona todo el tiempo, bendecir su vida, darle lo mejor de ti. Bueno, cuando tú te enamoras de Dios, cuando tú empiezas a conocerle más, tú empiezas a desear hacer su voluntad. Y entonces tu vida empieza a cambiar. Entonces empiezas a ver que la palabra de Dios no es aburrida, sino todo lo contrario. Empiezas a mirar que la palabra de Dios está hecha para instruirte, que no es difícil como mucha gente piensa, mucho menos como hoy en día que hay tantísimas versiones tan modernas con las que podemos nosotros seguir aprendiendo de la palabra de Dios y de una manera fácil, donde no se nos haga complicada. Entonces, bueno, lo primero para ser una mujer sabia y empezar a edificar nuestra vida es temer a Dios, y ese es el principio de la sabiduría. Dice, fíjate, te voy a decir, sin una relación con Dios no hay temor. Y sin temor a Dios no habrá sabiduría. Y sin sabiduría, pues seremos necias y terminaremos destruyendo nuestro hogar. Así es, va por orden. Si yo no tengo mi relación con Dios, jamás podré temer a Dios, porque no le conoceré, no lo podré admirar, no sabré lo que Él hizo por mí. Todo lo que habré escuchado, lo habré escuchado de la boca de otras personas y no por mí misma. Entonces, pues no podré temerle. Y si no le temo, como la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, si yo no le temo, seré una mujer sin sabiduría. Y si yo soy una mujer sin sabiduría, entonces ¿qué soy? Una mujer necia. Y entonces, ¿qué hace una mujer necia? Destruye lo que más ama. Una mujer necia destruye lo que más ama, destruye a sus hijos, destruye su casa, destruye vidas, corazones. ¿Por qué? Porque actuamos de una manera insensata. Solamente a través de la palabra de Dios, a través de vivir en su presencia, a través de conocerle, vamos a adquirir esa sabiduría. Mira, dice Proverbios 1:7, vamos a leer Proverbios 1:7, dice: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. De verdad, ¿a poco no se les hace clara la palabra de Dios? ¿A poco se les hace difícil poder entender esto? No es nada difícil. ¿Y sabes qué? No es nada difícil cuando tú tienes un corazón que quiere aprender. Cuando tú vas con Dios y realmente le dices, Señor, enséñame, porque tal vez hasta ahorita no me gusta lo que he hecho, no me gusta cómo soy, no me gusta hacer sentir mal a mis hijos, no me gusta hacer sentir mal a mi esposo, no me gusta cómo estoy dirigiendo mi vida. Padre, enséñame. Mira, cuando uno va, tú puedes ir a Dios en cualquier condición y Él siempre te va a aceptar. Solamente lo único que Él quiere es que tú tengas un corazón humilde y sincero delante de Él. Así es que cuando tú empiezas a buscar a Dios con un corazón sincero, cuando tú vas con Dios y tú le dices, Señor, yo quiero vivir del lado de la mujer sabia. Señor, yo quiero escoger vivir sabiamente. Señor, yo quiero aprender de ti. Yo no es que no quiera aprender de los demás, es muy bonito aprender de los demás, es muy bonito escuchar consejos con un corazón enseñable. No es bonito andar por la vida como si uno lo sabe todo, como si uno es la única dueña de la verdad. No, es bonito aprender a aceptar consejos, es bonito aprender a tener un corazón humilde y decir, tal vez sí es cierto lo que me están diciendo. Es bonito aprender a escuchar a tus hijos, a tu esposo, y es bonito reconocer y ceder y decir, ¿sabes qué? La he regado. Sí, la he regado, pero voy a echarle ganas, voy a aprender más de Dios, voy a aprender de lo que Dios quiere de mí. ¿Y sabes qué? El Señor empieza a transformar tu vida, porque la palabra de Dios tiene un efecto transformador. No hay nada
que a ti y a mí nos pueda transformar más como la palabra de Dios. Cuando tú tienes un corazón enseñable y cuando tu deseo es aprender de Dios, el Señor te enseña, el Señor te guía y entonces serás bendecida. Porque se acuerdan que el deseo de Dios es que seamos prosperadas en todo, pero ¿cómo? Así como prospera tu alma, así como prosperan tus pensamientos, así como prospera tu corazón, tu manera de hacer las cosas, tu manera de pensar, tu manera de dirigirte a los demás, tu manera de corregir a tus hijos, tu manera de tratar a tu esposo. Queremos hogares llenos de paz. Yo creo que tú y yo queremos hogares llenos de tranquilidad, hogares donde no hay gritos. Queremos que nuestro esposo llegue ansioso del trabajo por estar con nosotras, por estar en nuestra casa, pero no preparamos, pero muchas de nosotras desafortunadamente no preparamos ese ambiente, ni para el esposo ni para los hijos. ¿Qué sale de nuestra boca? Porque somos nosotras las encargadas de edificar nuestro hogar. De acuerdo a la palabra de Dios, tú y yo como mujer somos las encargadas de edificar nuestro hogar. Y si en nuestro hogar no se siente eso, que es la paz que Dios trae, es porque tú y yo no estamos viviendo del lado de la mujer sabia. Y tal vez estamos viviendo del lado de la mujer necia. ¿Cuántos pleitos, fíjate, cuántos pleitos en nuestro hogar no hubieran llegado tan allá, tan grandes, si tú y yo nos hubiéramos callado a tiempo? Si hubiéramos sido sabias. ¿Cuántas veces somos nosotras mismas las que provocamos gritos en nuestro hogar? ¿Sabes? Esa es una parte que a mí el Señor, gracias a Dios, me quitó. Yo me acuerdo que tengo tres niños, bueno, ahorita ya no son tan niños, tengo 3 varones y se llevan entre ellos un año y medio. Entonces imagínense, a la edad de 23 años yo ya tenía 3 hijos. Y pues todos estaban chiquitos y la verdad que Manny trabajaba, mi esposo trabajaba 2 turnos. Y yo me desesperaba porque obviamente estaba chica, no tenía relación con Dios y no tenía paciencia. A mí me faltaba tanta paciencia. Y entonces me la pasaba gritándoles. Todo el día eran gritos en mi casa. Era, bájate de ahí, deja a tu hermano. Era todo el día. Obviamente cuando el esposo llegaba, pues yo ya estaba harta de gritar. O sea, yo solita ya me había, ¿cómo se dice? Ya me había contaminado de mí misma, ¿no? De tener esa actitud de enojo, de gritería, de falta de paciencia, ¿no? Entonces, obviamente cuando ya llegaba mi esposo, pues yo ya tenía una carota. Y ya los niños ya también estaban todos enfadados. Dice la palabra de Dios que una raíz de amargura brota y ¿qué hace? Contamina. Sale y contamina. Entonces, eres encargada, tú eres la encargada de edificar tu casa. Cuando yo leí en la palabra de Dios, quítense de ustedes toda gritería, o sea, es porque a Dios no le agrada que te la pases gritando. Esto nada más es un ejemplo que te voy a dar de cómo Dios nos habla de ser sabias, ¿no? Mira que ando toda despeinada. Entonces, cómo Dios nos habla de ser sabias y dice, quítate de ti toda gritería. Y eso te dice, Él no te está diciendo, ven, mira, yo te la voy a quitar. No, Él te dice, Lupita, deja de estar, en pocas palabras yo lo sentí así, Lupita, deja de estar gritando todo el día. Y entonces, cuando yo empecé a leer la palabra de esa manera, dije, sí es cierto, me la paso gritando. Y eso no trae paz a mi hogar. Eso ni siquiera trae paz a mi vida. Entonces empecé a orar a Dios y empecé a decirle, Señor, ayúdame a ser una mujer que habla con paciencia a sus hijos, que enseña con paciencia a sus hijos. Empecé a leer la palabra y empecé a mirar mis defectos, porque la palabra de Dios, sí, la palabra de Dios es una palabra que confronta, que enseña. La palabra de Dios es una palabra que saca todo de ti a la luz
a la luz primeramente de ti, delante de Dios. Pero ¿sabes para qué? Para transformarte, para empezar la transformación en tu vida. Porque mientras tú no sabes que eres aunque te la pases gritando, puede ser que tú no sepas que eres una mujer gritona. Y todo el mundo sabe que eres una mujer gritona y que no tiene paciencia, pero puede ser que la última que se entere seas tú. Es como la persona que dice, yo no soy orgullosa, y es la persona más orgullosa, ¿verdad? A veces somos las últimas en enterarnos de nuestro carácter, de nuestros defectos. Pero ¿sabes qué? Cuando vienes a Dios, su palabra es como un espejo. Y cuando tú empiezas a leerla con ese deseo de sí, Señor, va, enséñame, aunque me duela enterarme de que he hecho las cosas mal, prefiero enterarme ahorita y empezar a hacer cambios a enterarme después cuando más y más y más la riegue. Ahorita, Señor, Dios nunca llega tarde. Y cuando tú empiezas a leer la palabra y empiezas a leer con ese corazón que quiere obedecer a Dios, el Señor empieza a poner en ti ese deseo, ese querer como el hacer su voluntad, y empieza esa transformación en tu vida. Y entonces un día te das cuenta que en lugar de amanecer gritando, ya gritaste hasta las 3 de la tarde. ¿Qué crees? Ya va avanzando, porque tampoco, muchachas, esto no es magia. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no, los cambios, y tampoco, nunca vamos a llegar a ser perfectas en este mundo. Porque perfecto solamente hay uno. Nosotras somos personas imperfectas que necesitamos de un Dios perfecto para que Él corrija nuestra vida y nos enseñe a cómo ser sabias para no destruir la vida de los que más amamos, ¿verdad? Porque muchas veces, hasta, por ejemplo, a nuestros hijos, queremos corregirlos, queremos hablar con ellos, pero a veces, desafortunadamente, no pedimos a Dios sabiduría para hablar con ellos. ¿Y qué pasa? Los corregimos con coraje, los corregimos con a veces hasta con desánimo, a veces hasta con, ya estamos, hartas, y se los decimos y se los hacemos saber y se los hacemos sentir. En lugar de corregir sus vidas, lo que hacemos es lastimar. Y también ellos se cierran, porque cuando tú vas con una actitud incorrecta a tratar un tema que no es fácil, y tú llevas una actitud incorrecta, como una actitud altiva, como una actitud de aquí estoy para regañarte, para corregirte, para condenarte por lo que hiciste, el corazón de la persona que va a ser corregida por ti se cierra. Se cierra. Porque si de por sí, no es tan fácil aceptar corrección, ahora imagínate aceptar una corrección de una manera que no es sabia. Y fíjate, ahí ¿quién pierde? Nosotras. Porque a ti y a mí nos interesa que nuestros hijos sean corregidos. Pero entonces, ¿por qué los corregimos de una manera incorrecta? Porque no tenemos la sabiduría de Dios. Porque no hemos ido con Él. También cuando vamos a tratar un tema con nuestro esposo, cuando vamos a hablar de algo que nos está dando vuelta, de algo que nos preocupa, de algo que a lo mejor necesitamos platicarlo con él, ¿qué hacemos? ¿Cuántas de nosotras tomamos el tiempo para orar a Dios y decirle, Señor, quiero hablar de esto con mi esposo? Sé que es un tema que no es muy manejable entre él y yo, pero te pido que me des las palabras. Te pido que me muestres el momento en el que yo pueda hablar con él de este tema, que me hagas una mujer sabia y que seas tú hablando a través de mi vida. Dame tu gracia para presentarme ante mi esposo y poder platicar y llegar a un acuerdo, Señor, con él. O nada más nos levantamos y el día que llega, a lo mejor llega el trabajo y ya estamos, quiero hablar contigo. No sabemos ni cómo les fue, no sabemos si vienen estresados, si vienen cansados, si vienen hartos del tráfico, y tú y yo ya estamos con una lista de quejas. ¿Cuántas de nosotras tomamos decisiones sin estar del lado de la mujer sabia? Sino siendo necias, porque no fuimos con Dios, porque no oramos, porque se nos hace, a lo mejor, no sé, se nos olvida que necesitamos ser guiadas por Dios, ¿verdad? Entonces dice, el que es sabio, bueno, ya lo leímos, el que es sabio, el que dice, si no escogemos la sabiduría, seremos arrastradas
por decisiones necias y peligrosas. Si miras a tu alrededor, la presión y la influencia para ir en la dirección equivocada son fuertes, son muy fuertes. Las personas están tomando decisiones necias. Hay una vida, yo creo, más triste que una vida sin propósito, ¿verdad? Que dices, ¿y para qué estoy aquí? Si el esposo me odia, si los hijos no me obedecen, ¿para qué? Eso es cuando tú no conoces que tú fuiste creada con un propósito. Esa pregunta te la pone el enemigo cuando él sabe que tú no conoces que hay un Dios todopoderoso que te creó con un propósito y que te puso en el hogar donde estás y te puso como la esposa de tu esposo y como la madre de tus hijos con un propósito. El día que tú y yo entendamos que como mujeres somos capaces de construir nuestro hogar, somos capaces de bendecir y dejar huella en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro esposo, el día que tú y yo entendamos lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida, no solamente para la gente de afuera, no, para la gente de tu casa, para tu esposo, para la gente que más amas. Ese día tú te vas a parar y no va a haber quien te siente. Porque vas a entender que tu fuerza y tu propósito no tienen nada que ver con lo que tu esposo o tus hijos se comportan o hablan de ti, sino con lo que Dios, el que te creó, habla de ti. Pero tú sabes qué es lo que Él habla de ti. ¿Tú tienes una idea de lo que Dios puede hacer en tu vida a través de su palabra? Tú sabes que no importa cuánto tiempo has viajado sin Él, has vivido sin Él, pero que desde el momento en el que tú clames a Él, Él está ahí, Él te va a escuchar y Él va a empezar a esa transformación desde ese mismo instante, porque mucha gente piensa equivocadamente, ay, tengo que cambiar para acercarme a Dios. Incorrecto totalmente, eso es algo incorrecto. Al contrario, nadie puede cambiar si no es Dios primero. Es Dios primero y después viene el cambio, porque solamente su palabra nos puede transformar. Entonces, ¿cómo quieres cambiar primero y luego venir con Dios? Eso no va a pasar nunca, nunca. Solamente su Espíritu Santo nos puede cambiar. Entonces, tú empiezas a venir a Dios. A mí no me importa cómo tú llegues, a mí no me importa cómo tú estés. Tú acércate a Dios, tú búscalo y que nada ni nadie te diga que Dios no te escucha, porque Dios ama a sus hijos, porque Dios nos ama, no importa en la condición en la que tú y yo vengamos. Lo único que necesitas es un corazón sincero y un corazón humilde delante de Él. Que reconozcas que Él tiene el poder de transformar tu vida. Eso es lo único que tú ocupas. Y venir a Dios con ese corazón, a lo mejor todo quebrantado, a lo mejor todo, no sé, herido, a lo mejor lleno de amargura por tantos heridas o errores que hasta nosotras mismas cometemos. Y venir con Él y empezar a ser sanadas por Él, empezar a ser transformadas por Él, empezar a ser diferentes. De verdad, date la oportunidad de escoger el lado correcto. Date la oportunidad de vivir del lado que siempre gana, porque las que estamos con Dios siempre ganamos. Porque lo que es de Dios siempre gana, muchachas. Entonces, mira, dice Proverbios 14:8. Y yo estamos casi todos los versículos, es más, todos los versículos que estoy leyendo ahorita son proverbios. Leamos Proverbios. Proverbios es un libro que habla de la sabiduría y es lo que nosotras queremos para edificar nuestra casa. Lee Proverbios. Levántate, toma un tiempo, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, pero aparta un tiempo para que busques de Dios. Lee un proverbio. Si estás leyendo algún otro libro de la palabra, qué padre, qué bonito, pero también léete un proverbio, porque está lleno de consejos sabios que Dios quiere que tú y yo practiquemos. Y lo más importante, muchachas, vivamos la palabra.
Tratemos, esforcémonos. Si caemos, pues nos levantamos y volvemos a tratar. Dice, Proverbios 14:8 dice, el que es sabio lo demuestra en que piensa bien lo que hace, pero el tonto se ve engañado por su propia estupidez. Y esto está en Proverbios 14:8. Claro, es la versión lenguaje actual, una versión que a mí me gusta mucho porque dice las cosas como son. O sea, te las dice más claras, ¿no? Así como que no le busca laditos, sino que, a ver, si eres sabia vas a pensar muy bien en lo que estás a punto de hacer, en esa decisión que estás a punto de tomar. Pero aquella persona que es tonta hace lo que hace sin consultar a Dios. ¿Por qué? Porque piensa que tiene la razón de todo, ¿no? ¿Y cuántas de nosotros hemos cometido esos errores y hemos actuado de una manera necia y hemos tomado decisiones que hasta el día de hoy nos pesan? ¿Por qué? Pues por no haber ido con Dios, por no haberle pedido a Dios sabiduría, por haber creído que sabía lo que estaba haciendo, por haberme dejado llevar por mis propias opiniones. Y eso sucede cuando hay orgullo en nuestro corazón, muchachas. Eso sucede cuando no tenemos una comunión con Dios. Eso sucede cuando no vamos con Él y le decimos, a ver, Señor, yo quiero esto, yo, Lupita, quiere esto, pero ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres de mí? Tú que todo lo sabes, tú que puedes ver mi pasado, mi presente y mi futuro. ¿Qué es lo que me conviene? Guíame tú. Y es que déjame decirte que sin una relación con Dios no vas a avanzar, no va a haber cambios. ¿Sabes? Vas a vivir de emoción tras emoción nada más. Vas a vivir de congreso en congreso y de decir, sí, va, ahora sí puedo, ahora sí quiero, ahora sí voy a cambiar. Pero si tú no aprendes a tener una relación con Dios dentro de tu hogar, dentro de tu vida, de tu intimidad, si tú no aprendes a conocer y amar a Dios, todo se va a quedar en emociones. Todo se va a quedar en cómo hoy te levantaste. Si hoy me levanté con ganas de ser buena, soy buena. Pero si hoy me levanté, dice mi suegro, se levantó con la batita al revés. Si hoy me levanté con la batita al revés, pues voy a ser como soy, ¿verdad? Necia. Entonces, cuando tú conoces a Dios, tú empiezas a vivir sabiamente. Por eso es fundamental, muchachas, que pasen tiempo con Dios. Es fundamental que aprendas a conocer a Dios. Apártate un tiempo, hazte un cafecito, abre la palabra en Proverbios. Antes de abrir la palabra, dile, Señor, habla mi vida. Señor, enséñame qué es lo que tú quieres que yo hoy aprenda de ti. A lo mejor si no te gusta leer, no sé, mucho, agárrate un proverbio por empezar. Y créeme, Dios va a ir haciendo su obra, la va a continuar y el Señor va a ir haciendo su obra maravillosa y transformadora en tu vida a través de su palabra. Pero aquí está, la solución está en que empieces a conocerlo, en que empieces a que la palabra de Dios empiece a caer en tu corazón. Entonces es muy importante esa relación, porque sin esa relación con Dios no va a haber sabiduría, y eso sí quiero que se quede bien claro. Si tú y yo no buscamos esa relación con Dios todos los días, no seremos guiadas por Él, sino seremos guiadas por nuestra propia necedad, como lo acabamos de leer aquí en Proverbios. Y la necedad lo único que hace es destruirnos a nosotras mismas y destruir a los que más amamos. Entonces es ir con Dios y decir, Señor, ¿sabes qué? Háblame. Y también te voy a decir algo que a mí en lo personal me ha ayudado mucho a cambiar, es aceptar y reconocer mis errores delante de Dios. Eso es humildad. Es decir, Señor, aquí estoy, soy una gritona. Me la paso gritando todo el tiempo a mis hijos. Señor, tengo mucho coraje en contra de mi esposo o tal vez de un hijo. Señor, he guardado por años esto en mi corazón. Señor, soy celosa. Señor, soy envidiosa. Señor, soy orgullosa. Señor, como tú seas. A ver, ¿tú crees que a Dios le asusta que tú le digas que eres envidiosa, orgullosa, celosa, vanidosa? Ya lo sabe. Él ya lo sabe. ¿Sabes por qué Dios dice
que vayamos con Él y confesemos, porque cuando tú confiesas, cuando tú abres tu boca y dices, es cuando tú reconoces. Y si tú reconoces, es cuando tú puedes empezar a cambiar. Porque mientras tú y yo no reconozcamos que tenemos un problema, no vamos a cambiar. ¿Qué vamos a cambiar si no reconocemos? ¿Qué va a cambiar la persona que, por ejemplo, la persona que tiene problemas con el alcohol? Mientras esa persona no acepte que tiene problemas con el alcohol, no va a dejar la bebida, no va a hacer absolutamente nada por dejar eso que lo daña, porque no reconoce. Lo mismo pasa contigo y conmigo si no reconocemos las fallas que tenemos. No hay nada más transformador que ir con Dios y reconocer el pecado que tú y yo cometemos todos los días. Y decir, Señor, la regué. Le falté el respeto a mi esposo una vez más. Señor, la regué. Corregí a mi hijo con coraje. Señor, hay esto en mi corazón. Cuando tú empiezas a hablarle a Dios de esa manera sincera, es cuando Dios dice, va. Pero a veces, desafortunadamente, nosotros somos esas personas que vamos a Dios y le pedimos, Señor, bendice a mis hijos, Señor, bendice mi casa, Señor, bendice mi matrimonio, Señor, cambia a mi esposo, Señor, cambia a mis hijos. Y la mayoría del tiempo de oración que tú y yo pasamos es para que el Señor cambie a todos los demás, pero menos a nosotras. No le dejamos chance al Espíritu Santo de hablar a nuestra vida. Ahí está el problema, muchachas. Ahí está el problema, que queremos cambiar a medio mundo. Queremos que cambie el esposo, queremos que cambie el hijo, queremos que cambie todo, pero no cambiamos nosotras. Vamos con Dios y hablamos y pedimos y pedimos. Dice la palabra, pides y no se te da. ¿Por qué? Porque has pedido mal. ¿Cómo crees que Dios va a estar de acuerdo en que, ay sí, Señor, cambia al esposo y cambia a los hijos, pero yo seguiré siendo esta mujer llena de impaciencia, esta mujer que quiere que las cosas se hagan como ella dice? Seamos sinceras, aprendamos a ser sinceras, aprendamos a ir con Dios y a aceptar cómo somos y a decir, sí, Señor, soy así, pero ¿sabes qué? Quiero que tu palabra me transforme, yo quiero conocerte, yo quiero amarte, sí, Señor, tal vez no te amo, pero quiero empezar a amarte, quiero empezar a conocer de ti, no me la quiero pasar viviendo de congreso en congreso, de plática en plática, quiero aprender a escuchar tu voz y que no se confunda con todo lo demás. Que no te importe qué enseñanza estás recibiendo, si no es de acuerdo a la palabra de Dios, no la recibas. No la recibas, pero para que tú sepas discernir, para que tú sepas cuál es la voz de Dios y cuándo no es la voz de Dios, tú tienes que tener un tiempo con Dios y que la voz de Él para tu vida se vuelva inconfundible. Y eso no va a pasar si tú le buscas a Dios cada semana. Es diario, muchachas. Diario, tú y yo tenemos que presentarnos delante de Dios con tu corazón sincero, con tus palabras, hablarle como tú eres, decirle lo que tú sientes y empezar a dejar que Él haga su obra en nosotros. Para empezar a vivir del lado sabio, ¿verdad? Dice, ya se me está acabando el tiempo, dice... dice, no dejes que los límites entre lo malo y lo bueno se vuelvan borrosos a tu vista, solo porque son borrosos para otros. Y eso es muy importante. Yo creo que esto cabe ahí donde decimos, donde les estoy diciendo que la voz de Dios tiene que ser inconfundible para nosotros. Muchas veces cuando no conocemos su palabra, cuando no conocemos de Dios, es fácil ser guiados por otras personas. Y si otra persona viene y te dice, no te dejes, no permitas que el esposo haga esto y empezamos a aceptar esos consejos rapidito. Y empezamos a perder la sabiduría rapidita. Entonces, cuando tú, por eso es fundamental conocer a Dios por ti misma, porque entonces cuando alguien venga
con un consejo que va en contra de la palabra de Dios, tú vas a saber discernir que esa palabra no te la envió Dios. Porque Dios nunca te va a enviar algo para crear contienda ni para dividir. Eso no viene de Dios. Dios siempre va a venir a bendecir tu vida. Dios siempre va a venir a edificar tu vida. Y tal vez no es fácil. Tal vez no va a ser fácil porque, claro, digo, pelear a veces por un matrimonio, pues no es fácil. Pero créeme, o sea, la recompensa es enorme. Cuando tú decides quedarte, cuando tú decides ser valiente, cuando tú dices, ok, tú me prometes esto, tú me has prometido esto, Señor, y yo acepto, yo abrazo esta promesa como mía, voy a ir por ella, cuésteme lo que me cueste, cuésteme el tiempo de oración que me cueste, cuésteme los cambios que me cueste, voy a recoger esta promesa que tú me has dado. El Señor te la va a dar. Ya tienes esas promesas, pero ¿cuánto tiempo tardes en que esas promesas se cumplan? Eso depende de ti y de mí. ¿Te acuerdas cuando el Señor permitió, verdad, que el pueblo que estaba viviendo bajo esclavitud saliera rumbo a la tierra prometida? Ya se les había prometido una tierra. O sea, ellos ya tenían la promesa. O sea, pero ¿qué pasó? Tenían que ir por ella. Tenían que viajar hacia ella. Y no se suponía que iban a tardar tantísimos años. ¿Qué pasó? Que a veces no hay obediencia en nuestro corazón. Ya, tú y yo ya tenemos la promesa de un hogar restaurado. Tú y yo ya tenemos la promesa de un esposo restaurado, de un matrimonio restaurado, de unos hijos restaurados. Ya la tenemos, ya nos la dio. Pero ¿cuánto tardemos en ver el resultado de esa promesa? Muchas veces depende de ti y de mí, de nuestra obediencia. Porque queremos que Dios cumpla sus promesas, pero a veces no cumplimos nuestra parte, ¿verdad? Porque ¿qué leímos más arriba? ¿Qué leímos? Donde dice, yo deseo que tú seas prosperada, pero así como prospera tu alma. Entonces, ¿tus pensamientos han sido prosperados? La manera que tú tienes de pensar de tu esposo ¿ha sido prosperada? Hay un comercial ahorita que me encanta que dice, el comercial dice, si no te gusta lo que ves, cambia la manera de verlo. Y yo dije, wow, sí es cierto. A veces nosotros vemos las cosas de la manera incorrecta. Y todo el día repetimos cosas que son necias. Como por ejemplo, él nunca va a cambiar. Él ya me tiene harta. Es que él siempre es el mismo. Es que ya estoy enfadada. De los hijos siempre, es que él es así. Es que él es así. Y es que él, y él, y él, y él. Y todo el día repetimos cosas que van en contra de lo que Dios nos ha prometido. Entonces, ¿de qué lado estamos viviendo? Pero queremos entonces ver las promesas de Dios, pero nos la pasamos mirando con nuestros ojos sin aprender y pedirle a Dios, Señor, dame tus ojos para mirar a través de Él. Para que de mi boca, Señor, no salgan palabras necias, sino palabras que edifican. Para que cuando yo como madre me pueda sentar a platicar con mi hijo, él no vea todo el día un juez ahí delante de él, sino una mamá que lo ama, que lo comprende, que lo acepta, que ora por él siempre. Que sí, no aceptes el pecado, claro, yo no te digo acepta el pecado y no, nunca, ¿verdad? El pecado va en contra de Dios, obviamente, pero aprende con sabiduría cómo pelear por tus hijos y por tu esposo. Es muy diferente a pelear con tus hijos y con tu esposo. El día que tú y yo entendamos que no es lo mismo pelear por ellos que pelear con ellos, vamos a empezar a vivir como Dios quiere.
Y ese día vamos a empezar a ver respuestas a nuestras oraciones. Y ese día vamos a empezar a mirar cómo su amor nos transforma, cómo su amor nos cambia. ¿Por qué? Porque vamos a haber elegido vivir del lado de la sabiduría, del lado sabio. Y bueno, para terminar, dice, no rechaces la sabiduría del Señor en tu vida, porque eso es necedad. Clama al Señor por la sabiduría que necesitas hoy y en cada una de tus decisiones. Producirán fruto de bendición hoy y siempre. Santiago 3:17 dice, en cambio, la sabiduría que viene de Dios produce en primer lugar una vida pura. También produce paz, bondad, mansedumbre, imparcialidad, sinceridad y está llena de compasión y buenas acciones. Yo te quiero dejar con esta palabra tan hermosa. Esa es la sabiduría que viene de Él. Es una sabiduría que nada tiene que ver con el colmillo, como muchos le llaman. Es una sabiduría que nada tiene que ver como a veces nosotros decimos, es que ya lo conozco. No, esta sabiduría está llena de bondad. Esta sabiduría que viene de Él, esta mujer sabia que Él produce en nosotros, que Él hace en nosotros a través de su palabra, es una mujer llena de buenas acciones. Es una mujer que siempre decide pensar bien de los demás. Es una mujer que decide creer, levantarse y perdonar. Es una mujer que ha aprendido a pelear por los suyos y a dejar de pelear con los suyos. Esa es la sabiduría perfecta que viene del que es perfecto y que está a nuestro alcance, ahí en tu casa, ahí donde tú estás. Puedes pedirle esa sabiduría, puedes ir con Él y decirle, Señor, dame de esa sabiduría, ya no quiero vivir del lado de la mujer necia. Hoy decido vivir, cambiarme de lado y hoy elijo vivir del lado de la mujer sabia. Hoy elijo tu sabiduría en lugar de mi sabiduría. Así es que tú escoges de qué lado estar, ¿verdad? Así es que fue un gusto estar con ustedes. Dios bendiga la vida de cada una de ustedes. Sigan escuchando temas en esta página, busquen la edificación para sus vidas, apártense de lo que no es bueno, deseen con todas sus ganas conocer el amor verdadero de Dios, vivir una vida apegada a su voluntad, de verdad que no tiene precio. Entonces, las amo, las bendigo, fue un placer estar con ustedes, ojalá pueda volver a estar prontito con ustedes. Dios las bendiga, gracias por este tiempo. Bendiciones, bye bye.